como es este caso de muerte de gente joven, especialmente los niños, que son accidentes de caso, que condicionan este problema tan fuerte que se va a disminuir la velocidad a la cual realmente se ven pacientes en emergencia, mucho más los que llegan a no hospitalizar. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Cuando se produce un traumatismo del cráneo, quizás debemos imaginarnos un balde con líquido y adentro una pelota. Ese es el concepto. Entonces el cerebro está nadando en el superficie superóptico a las paredes arteriales por medios craneales por arterias y venas. Cuando ocurre una colisión, se produce un movimiento. Igual que copiar el balde, se produce un movimiento del cerebro en este sentido y en sentido rotacional, que es lo que va a originar las comunicaciones que vamos a observar. También a eso tiene que agregarle la naturaleza del impacto. ¿Qué cosa es lo que impactó el cerebro? Un golpe, una bala, o sea, un objeto contundente, tiene que ver con la naturaleza del impacto. Lo mismo con la energía con la que es impuesta a esta lesión. Esto explica, debemos decir, las diferentes configuraciones, los diferentes efectos del trauma en el cerebro y las complicaciones que se producen por la atracción de las arterias o de los nervios craneales o de las venas. El traumatismo del cráneo ha sido dividido en tres tipos: leve, moderado, severo. ¿Cuáles son las variables que tenemos en cuenta para calificarlos? Como ven, el grado acá es muy importante para poder graduar el efecto del traumatismo en el cráneo. Grado leve, 14 o 15, grado moderado, de 9 a 13, y menor, de igual a 8, está traumatismo cerebral severo. A eso habría que asociar algunas alteraciones neurológicas. Por ejemplo, en el grado leve puede haber algo que se llama conmoción, en la cual puede haber una preconciencia de menos de un minuto, puede haber vómitos, las consecuencias de ellos, o un periodo de amnesia post-traumática que no debe llamar la atención. Considerar que acá no hay presión, solamente hay una disfunción, donde es un movimiento de aceleración, en el grado moderado ya la preconciencia es más de un minuto. Aquí sí encontramos ya focalización neurológica, aquí sí hay daño cerebral, y acá obviamente mucho mayor, ¿no? Un grado ya severo con ya una clara sintomatología neurológica. Es muy simple, grado leve, moderado, pero que es muy relativo. Una cosa es que el traumatismo sea leve, en un paciente de tercera edad puede significar una complicación en el tiempo. Es por eso que la evolución del cuadro en el tiempo, utilizando los elementos de referencia donde el grado y la función neurológica son los que hacen el seguimiento en 24, 48 o 72 horas, pero teniendo en cuenta estos elementos de referencia para poder nosotros advertir si estamos ante una complicación producto del golpe. Entonces, eso es diferencia de eso. Tener en cuenta que el cerebro, en su parte central, está haciendo un elemento que lo mantiene, los soportes el tronco encefálico, y sobre eso gira el cerebro tanto en este sentido como en sentido rotacional. Y en el tronco encefálico tenemos una estructura muy importante que se llama sistema vestibular activado, es responsable de nuestro ritmo del sueño y vigilia. Es por eso que los pacientes que tienen ese tipo pueden perder el conocimiento, pero como solamente ha sido un movimiento rotacional, pueden recuperarlo en relaciones. Es indudable que cuando mayor sea el efecto del trauma, va a ser mayor el compromiso de ese sistema, mayor es el compromiso del sensor en relación a eso. Lo estamos viendo, y eso es la conmoción cerebral. El paciente, acá no hay neurología, pero sí hay un trastorno de conciencia transitorio que se recupera, y esto se debe, lo que hemos dicho, al giro del tronco encefálico en relación a los movimientos de aceleración y desaceleración que ocurren rotacionales que condicionan esa pérdida de conocimiento transitorio. Nosotros los estudios que utilizamos ya la biología del cráneo la usamos muy poco porque la tomografía fue un papel muy importante en esto, en la elaboración del traumatismo cerebral.
sirve para ver cuando hay complicaciones que la tomografía no nos puede advertir, como vamos a ver posteriormente. La tomografía o la radiografía para evaluar los elementos importantes que tienen el traumatismo como la columna cervical. Nos puede dar información de fracturas, fundamentalmente la fractura o lo que viene a ser, por ejemplo, que hay una espondilitis, una tracción de este cuerpo vertebral hacia atrás, o fracturas que pueden ocurrir, en este caso la apófisis espinosa, en relación a cosas que se asocian al traumatismo cervicocraneano. La tomografía es el examen de excelencia, por muchos motivos. Entonces, se ve muy bien hueso, es un estudio rápido. Pacientes que vienen con un traumatismo cervicocraneano generalmente están hemodinámicamente estables o con hipertensión endocraniana. Nos permite una movilización rápida, de 10 a 15 minutos dependiendo del tomógrafo. Nos permite fundamentalmente evaluar rápidamente al paciente. Detecta hemorragia precoz en relación fundamentalmente a esto. La mayoría de los centros lo tienen, es accesible en relación a eso y podemos estudiar el cráneo y columna cervical porque la tomografía puede omitir el cerebro y solamente ver estructura ósea, tanto en lo que viene a ser la parte del cráneo fundamentalmente. Y esto es lo que la tomografía nos da, podemos omitir el parénquima cerebral y observar muy bien la carota craneana, donde podemos advertir fracturas en relación a eso. No solamente fracturas a nivel supratentorial, sino lo que es más difícil advertirlo a nivel de lo que viene a ser la base del cráneo. Es por eso que el examen fue un papel importante en poder ese examen evidenciar que hay fracturas a este nivel. Entonces la tomografía es un papel importante en relación con un paciente con traumatismo de cráneo. Por ejemplo, esto de acá que estamos a punto de detectar fractura de cráneo sirve también de manera indirecta para ver lesiones que se producen en relación a golpes directos, por ejemplo, los hematomas celulares, como consecuencia de esto. Hematomas celulares, consecuencia de esto, fundamentalmente, sí ayuda a precisar cómo ha sido el mecanismo de lesión en el golpe, el mecanismo y la intensidad, la severidad de la lesión. No necesariamente es cierto, cuando hablamos de muchas veces hay ciertos en los accidentes de tránsito donde el paciente sufre diversos mecanismos de golpe. No necesariamente el sitio de fractura va a significar el punto de lesión que ha ocurrido en el cerebro. ¿Por qué? Porque al hacer ese movimiento de aceleración hacia adelante y hacia atrás, ¿cómo se desplaza el cerebro? Se desplaza sobre una superficie rugosa que es la base del lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Entonces se puede rasgar la parte fundamentalmente de la base del cráneo, rasga, se desplaza en sentido. El golpe puede ser de contragolpe. Si el golpe es acá, no solamente puede haber una lesión de contusión acá, sino también una lesión de contusión en la parte posterior. Y la fractura nos va a decir cuál es el sitio en el cual se produjo el impacto. Entonces, por ejemplo, estos que son las dos subidas casi son a veces no se pueden detectar. ¿Por qué? Porque en la zona de golpe hay un hematoma que impide visualizar estas fracturas. Generalmente son a veces asintomáticas, a veces no, el paciente no percibe el dolor en esa área en relación a ese tipo de fracturas unidas y puede haber el edema que está enmascarando este tipo de lesiones, este tipo de fracturas. Estas sí son las que más producen mayor daño en el cerebro, son las fracturas diminutas, como vemos acá, el hecho de que el mecanismo a la cual hace que esas lesiones este tipo de fracturas lesionan a la madre y por lo tanto el parénquima cerebral y su manifestación más importante son convulsiones. Este paciente generalmente, esto sí es evidente, uno ya puede observar al paciente, finalmente que hay un hematoma importante en relación a eso, pero sí se puede evidenciar la disfunción neurológica y sobre todo las convulsiones que pueden ocurrir en este paciente. Contra la fractura de base
se orientan en la fractura de base craneal. Esto es la hemorragia auricular, que se conoce como ojo de mapache, y la hemorragia retromastoidea son indicativos de esta fractura de base craneal. Mucho más, en algunos casos, en el 10% se asocia con rinorrea del líquido cefalorraquídeo. El paciente termina el sabor dulzón, que está orientándonos que estamos ante una rinorrea por líquido cefalorraquídeo en relación a las fracturas de base craneal. Las fracturas lineales son más de resina de lactantes, en las cuales a veces ellos sufren caídas, y en ellos se presenta más por una fractura lineal. Esta fractura lineal, eso solamente es observación, pero sí llama la atención el niño que llora y llora, y de repente tiene un cuidador, una cuidadora, entre comillas, no muy cuidadosa, que lo ha permitido eso, y si observamos al niño que está llorando constantemente, hay la posibilidad que el niño se haya traumatizado, y estamos ante esa posibilidad de que se encuentre con una fractura lineal. La resonancia magnética, si bien siendo la tomografía juega un papel muy importante en el periodo agudo del traumatismo supracraneano, la resonancia es un estudio complementario muy importante cuando sospechamos complicaciones que generalmente se van a expresar por una evolución torpe del paciente. Hay lesiones como por ejemplo aneurismas o pseudoaneurismas o la disección de las arterias producto del golpe que no son detectados por la tomografía y que la resonancia sí juega un papel importante, sobre todo, por ejemplo, en las lesiones axonales difusas, en las cuales la tomografía en el 50% está normal, y sin embargo el paciente está severamente afectado y encontramos unas pequeñas hemorragias de repente alrededor del cuerpo calloso. Ahí la resonancia sí juega un papel importante para poder definir algunas de las complicaciones que la tomografía no puede detectar. Por ejemplo, acá tenemos esta tomografía normal, sin embargo, la resonancia está mostrando hematoma epidural bilateral en las regiones posteriores. Obviamente, el cuadro es el del paciente que usa cefalea intensa, tiene campos hipófitos y tiene pérdida de los campos visuales. En forma bilateral, y eso orienta pues que hay un problema que la tomografía no ha captado al momento del golpe. Las lesiones que se producen en el sistema nervioso las podemos clasificar en lesiones primarias o lesiones secundarias al traumatismo de cráneo. La misma lesión primaria, como ven ustedes, la podemos clasificar como cerebrales o extracerebrales. De ellas vamos a revisar todas estas que se producen en los espacios virtuales, fundamentalmente. Vamos a ver lo que es una hemorragia epidural. Como vemos, la dura madre se produce por encima de la dura madre, el acúmulo de sangre, finalmente la arteria media y la máxima cirugía. Este tipo de traumatismo de craneano evoluciona de manera muy particular, evoluciona en 3 tiempos. Un primer tiempo produce el golpe, es generalmente un golpe directo a la zona temporal o de la sien, donde el cráneo es su zona más débil, y por debajo de esa lámina del ojo frontal va la arteria meningia media, que es sensible. Eso es lo que ocurrió a este jugador, Claudio Pizarro, cuando saltó un venezolano y el venezolano le dio codazo en esa área. Él hizo un hematoma epidural que fue intervenido en Alemania. Evoluciona en 3 tiempos. Un primer tiempo que puede haber una pérdida de conocimiento transitoria, pero el poscalea y nada más. En el curso de 6 a 18 horas aparece ya lo que viene a ser la disfunción neurológica. O sea, un primer tiempo en que puede haber inconsciencia, luego un periodo de lucidez con algunas molestias y luego viene una disfunción neurológica y se produce un síndrome muy particular que se conoce como síndrome nucal. Y eso se debe porque el hematoma epidural está haciendo un efecto de masa sobre la zona donde se ha producido el sangrado que está instalado, y eso origina la compresión del tercer par y una miliasis en el lado lateral de la lesión y en el lado contralateral el déficit motor. Es muy simple, la evolución en estos pacientes, como verán ustedes, son 24 horas nada más, es joven, y el
más o menos esto en el 50% es entre 6 y 18 horas, va a evolucionar no solamente con dolor de cabeza, sino va a evolucionar con alteraciones en sus pupilas que están indicando que ha habido una complicación importante y que obviamente aquí solamente es tratamiento quirúrgico, nada más se puede tener este tipo de complicación. Entonces el hematoma epidural puede ser isodensos, o sea, no ves en la tomografía, no se ve en la tomografía, en este caso no se ve el hematoma. Generalmente son hiperdensos, se tienen esta forma como convexa, ¿no? Como que se proyectan al parénquima cerebral en relación a estos hematomas que son generalmente de curso agudo. No existe hematoma epidural de curso subagudo crónico. ¿Cuál es la diferencia con la hemorragia subdural? En el caso de sangrado se produce por debajo de la dura madre, ¿no? Este es el hematoma más frecuente que el epidural y más frecuente que la hemorragia cerebral traumática. Generalmente el 20% de los pacientes es bilateral en relación a la forma como se expresa. Entonces, los hematomas subdurales sí pueden ser agudos, menos 7-10, y se ven hipertensos. Los hematomas subdurales subagudos fluctúan entre 7 a 27 días y se ven isodensos. Y los hematomas subdurales crónicos, que evolucionan más de 24-21 días, se ven hipodensos. Por ejemplo, aquí tenemos un hematoma subdural agudo, ¿no? A diferencia del hematoma epidural, estos son cóncavos. El hematoma epidural es convexo, ¿no? Es un efecto de masa, y vuelvo a repetir, la hiperdensidad está marcando que es agudo. Aquí tenemos uno bilateral, ¿no? Bilateral en relación a un hematoma subdural agudo. Los hematomas subdurales agudos son isodensos, ¿no? Solo porque tenemos uno bilateral, son isodensos parecidos a la parénquima cerebral. Hasta ahora nos damos cuenta que la interpretación de las tomografías tiene que ver mucho con el cuadro clínico del paciente. Poder interpretar la tomografía tiene que tener muy claro qué problemas ustedes van a analizar en función de un examen tan preciso que nos permite examinar el cerebro de diferente manera. Y es un estudio de análisis del cerebro que debe conjugarse con su historia clínica para poder llegar a un diagnóstico en relación a esto. El hematoma subagudo generalmente cursa con trastorno de conciencia desde el inicio y se debe más accidente de tránsito. Accidente de tránsito que va con trastorno de conciencia tiene que sospecharse que hay un hematoma subdural agudo, y es el subdural agudo, y es el que condiciona no solamente el trastorno de conciencia, sino puede ir al coma, puede haber coma desde el inicio debido a la severa hipertensión intracraniana que está ocurriendo. El hematoma subdural crónico es más de pacientes de tercera edad y alcohólicos. Puede ser un golpe trivial nada más, por ejemplo, el de bajarse en un vidrio y levantar la cabeza antes, golpeándose en esta zona, suficiente para ellos, por su fragilidad capilar, por su fragilidad venosa en relación a esto. Este cuadro se caracteriza porque es muy difícil diagnosticar, porque se presenta, por ejemplo, con un cuadro de demencia. En un paciente de tercera edad es posible encontrar una demencia, pero la diferencia es que está una demencia de inicio muy rápido. Generalmente las demencias neurodegenerativas son de curso insidioso y lento en años para poder estabilizarse. No, adquiere un perfil, hace un cambio rápido que en el curso de un mes o 2 meses lo deteriora al paciente. Puede presentarse también como si fueran cambios conductuales, que puede ser como si fuera un paciente con una psicosis aguda, por ejemplo, o un paciente con un trastorno bipolar a esa edad, llama la atención. Y mucho más son asintomáticos en pacientes alcohólicos. El producto de su alcoholismo enmascara la enfermedad y que pueden simular muchas cosas. Siempre que hay este tipo de problemas, sobre todo cefalea de inicio tardío de un paciente de tercera edad, hay que sospechar la posibilidad de estar ante un hematoma subdural crónico. Y esta es la imagen, sumamente hipodenso, el hematoma subdural, en relación a esto. Y esto pone en juego muchas sospechas clínicas. Hace una semana me traía un vigilante de sobrino porque quejaba que tenía adormecimiento en el brazo.
y que había aparecido de un momento a otro, y un momento tenía movimientos involuntarios, y tenía dolor de cabeza. Es una enfermedad considerada. Pedimos una tomografía y encontramos un hematoma subdural. Y él niega y niega que no ha tenido golpes. Es así la explicación de esto en relación a lo que ustedes tienen que poder procesar. El tratamiento es quirúrgico y no se invade el cerebro, solamente se hace un pequeño drenaje, un así se llama, y con eso se evacúa el hematoma, no se penetra el cerebro, y eso es un examen que devuelve la funcionalidad del paciente en relación a los signos orales del paciente. Entonces, la diferencia de un hematoma subdural que es cóncavo frente a un hematoma epidural que es convexo. Esa es cómo diferenciar un hematoma subdural crónico de un hematoma subdural y un hematoma epidural. Así como hemos visto hemorragia subaracnoidea espontánea, también hay una hemorragia subaracnoidea traumática. Esto ocurre en el espacio subaracnoideo en relación a la forma como se evidencia una hemorragia subaracnoidea. Hemos visto, ¿no?, el sangrado, la hiperdensidad del hemisferio, en lo que viene a ser el valle tibiano, en el polígono de Wills, en la tilde del cerebelo, en donde podemos ubicar la hiperdensidad. Estas hemorragias subaracnoideas generalmente van complicadas con otras alteraciones. En ellos también se puede producir vasoespasmo, se puede producir debido al sangrado que se vacía a los ventrículos y taponar los conductos más delgados, como son el cuarto ventrículo o el tercer ventrículo, el acueducto, o pueden, a través del vasoespasmo, conducir a isquemia cerebral en relación a esto. Esto generalmente va asociado al hematoma subdural crónico, ya que es más frecuente en pacientes de tercera edad. Entonces, las complicaciones extrafaciales tienen que ver mucho con los espacios visuales en relación a lo que viene a ser la meningitis, tanto por fuera de ella como el hematoma subdural, epidural, por debajo de ella el hematoma subdural, y lo que viene a ser sangrado en el espacio subaracnoideo son las tres complicaciones que ustedes van a observar, siendo la más frecuente el hematoma subdural. En relación a la confusión cerebral, que es una complicación intrafacial, en la zona de impacto o por el rasgado que origina el movimiento de aceleración y deceleración, se produce el rasgado de lo que viene a ser las caras orbitarias y del lóbulo temporal. Eso origina confusiones. Lo mismo en la zona de impacto o por contragolpe puede originar estas complicación en relación que es una necrosis hemorrágica asociada a edema localizado en el punto de golpe. Esto de acá, generalmente, en algunos casos, cuando es leve, no amerita gran cosa, solamente observar, calmar el dolor y observar al paciente, porque mejora espontáneamente. El problema es cuando son múltiples o cuando hay una complicación de una hemorragia subaracnoidea. Ese es el problema en cuanto, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, múltiples condiciones que pueden el paciente origina severa hipertensión arterial y obviamente esta necrosis hemorrágica va a dejar secuela importante en el paciente, pues está localizada en el lóbulo frontal, si no son convulsiones, un trastorno de deterioro cognitivo en el paciente. Esta complicación produce los accidentes de tránsito que, desde el punto de vista clínico, generalmente el paciente luce severamente afectado y la tomografía se muestra normal en el 50% de los casos. Pueden haber algunos signos indirectos como focos hemorrágicos a lo largo del cuerpo calloso o en el tronco, y generalmente cuando lo observamos el paciente generalmente fallece, es de mal pronóstico. Ellos, como digo, siguen un curso crónico, un curso de consultas, como un hematoma subdural, generalmente va asociado al hematoma subdural agudo, la región nacional difusa, y se produce por ese movimiento que ocurre en relación al cerebro que tracciona los sensores y en relación pues a la severa alteración de la parte subcortical del cerebro. Por ejemplo, podemos ver solamente pequeños sangrados en la tomografía cuando lo hay, pequeños sangrados
es una conclusión que está asociada a una lesión axonal difusa. Puede haber hematomas intraparencimales o puede relacionarse el tronco encefálico en vista de este proceso de aceleración y deceleración que ocurre. Los hematomas intracraneales también constituyen el 1 al 100% de los pacientes. Entonces, tienen mal pronóstico si las hemorragias son en tronco encefálico, solo aquí fundamentalmente ese hematoma producido es el mal pronóstico porque compromete estructuras totales como se encuentran en el protuberancia del bulbo. Los hematomas pueden ser así, por ejemplo, en este caso protuberancial, acá en una contusión, es una hemorragia, porque ese hematoma se ve así, a diferencia de la contusión que se ve parchada, aquí es homogénea en relación a este tipo de hemorragia producto de un traumatismo encefalocraniano. La hemorragia intraventricular. La hemorragia intraventricular es un traumatismo de pronóstico reservado. No es igual en los pacientes cerebrovasculares. En los pacientes se produce una hemorragia profunda y puede haber un vaciamiento intraventricular. Ahí se considera un alivio. Aquí no, aquí porque es secundaria, es una hemorragia. Aquí se produce por el traslado de las arterias subependimarias y el sangrado es interno y es el mal pronóstico en relación a este mecanismo, a esta hemorragia. Encontrar esa hemorragia en un accidente de tránsito o un traumatismo de cráneo de pronóstico muy mal en relación a este sangrado de los vasos subependimarios que hace que el sangrado sea continuo a nivel del ventrículo. En el otro no. En la hemorragia que se vacía al ventrículo es como un alivio de la hipertensión endocraniana en relación a los pronósticos que dan los casos. Entonces la hemorragia puede convertir estas son las astas temporales de los segmentos sangrados en relación a un intenso sangrado producto de esta ruptura de estos vasos subependimarios. Las lesiones secundarias son como consecuencia del golpe. La cabeza, el edema cerebral, y por eso el paciente puede fallecer. El edema cerebral generalmente puede ser difuso, como vemos acá en la tomografía, no se ve los ventrículos, esto es una tomografía normal. Y aquí se ve que casi los ventrículos han desaparecido en un corte donde debería haberse los mismos debido al intenso edema cerebral. El manejo acá fundamentalmente es un manejo intensivo de pacientes. Lo más eficaz es hacer esta ventilación controlada al inicio y luego un coma barbitúrico para tratar de disminuir este edema cerebral y evitar pues, que lo lleve a la muerte. Pueden ser localizados solamente en un solo hemisferio. Acá se ve la sustancia gris y la sustancia blanca, se ve el ventrículo, a diferencia acá que todo está liso, el ventrículo no se diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca y se nota el ventrículo colapsado. Puede ser múltiples dependiendo del tipo de traumatismo de cráneo en que ha sufrido el paciente. Una de las complicaciones importantes del traumatismo de cráneo es el mecanismo de lesión, que es la causa de la hipertensión endocraniana causada por el efecto de masa de las complicaciones que tiene el paciente, generalmente los hematomas. Entonces, esta herniación es la más frecuente de todas, es la herniación transcayosa donde el símbolo, que es la parte interna del lóbulo frontal, penetra por debajo de la hoja del cerebro y esto origina que, por ejemplo, es un hematoma subdural que hace que la parte interna del lóbulo frontal entre por la hoja del cerebro y haya un efecto de compresión sobre el ventrículo lateral en la cual se comprime mientras el ventrículo lateral se dilata. Por acá pasa la cerebral anterior, puede obstruir la cerebral anterior en relación con la calloso marginal, en relación a los infartos que presentan como complicación esta herniación que se conoce como herniación transcallosa. La mejor conocida es la que hemos visto, la herniación nucal, ¿no? En la cual hemos visto que esta parte del óvulo temporal que se obstruye sobre la piel del cerebro. Esta es la herniación nucal, ¿no? También con hematoma celular, y esta parte del uncus penetra en lo que viene a ser este agujero y comprime directamente el
consecuencia de eso, como es el procedimiento de desplazamiento que es en este sentido, puede comprimir el tercer par acá, y eso es lo que indica la dilatación de la pupila. En muy simples, cuando nosotros evaluamos un paciente y veo la pupila, me va a orientar dónde está el hematoma. Mientras que el déficit motor que se produce es porque sale senado la vía piramidal en este lado, y como somos expulsados, se va a observar el déficit motor en el lado lateral. La pupila está indicando el sitio del hematoma en relación a eso, que sí es, la herniación transariosa a veces pasa inadvertida clínicamente, salvo cuando ocurre la obstrucción de estas arterias, que obviamente eso se produce cuando la hipertensión es severa. Esta es la más evidente y la más fácil de detectar, porque aquí solamente tenemos que evaluar en un paciente con traumatismo de cráneo la pupila. Entonces, esta es la expresión central. Cuando, por ejemplo, un hematoma subdural bilateral origina el desplazamiento en este sentido. Entonces, acá se va a comprimir los dos nervios, los dos tercer par que se encuentran en la base del cráneo, y por lo tanto va a presentar una dilatación bilateral de las pupilas, además de rigidez de cerebración producto de la compresión sobre lo que viene a ser el mesencéfalo. Esto viene a ser la herniación transsectorial de tipo central. Y las herniaciones en tronco infratentoriales son las más agresivas. Por ejemplo, aquí tenemos una hemorragia en el cerebro que hace una compresión directa sobre la protuberancia o sobre el bulbo. En relación con esto ya es muy severo pronóstico, porque a veces no da tiempo a las maniobras para controlar la hipertensión endocrinal. Y asimismo, las herniaciones infratentoriales o las supratentoriales, si persisten en el mecanismo de desplazamiento, pueden herniar las amígdalas cerebelosas y comprimir al bulbo, significando el fin de ese traumatismo cerebral, porque el bulbo está el centro de la y obviamente origina muerte en el paciente en relación a esta severa complicación infratentorial que viene a ser la herniación de las amígdalas cerebrosas. Esta herniación externa generalmente es provocada para poder aliviar la hipertensión endocraniana. Se saca una placa del cráneo para que se expanda el cerebro, producto de este mecanismo de herniación que está ocurriendo, y sirve para aliviar esta presión intracraniana elevada en el cuerpo del cerebro. También lo que nos permite aliviar las herniaciones que se están produciendo en el cerebro. El único problema es que hay que tener mucho cuidado porque produce complicaciones generalmente de la infección en relación está expuesta al medio ambiente. Por ejemplo, aquí se ha sacado esta tabla para permitir que el cerebro se expanda, ¿no? Y de esa manera evitar este mecanismo de herniación que puede comprimir el tronco encefálico y morir. Es un método de alivio de la hipertensión endocraniana. Puede lesionarse los vasos, sí puede lesionarse los vasos arteriales, ¿no? El mecanismo de oposición, ¿no? Es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? En relación a, por ejemplo, una fractura que puede comprometer un vaso arterial, es una de las causantes de esto. Generalmente puede originar infartos o esto que es la infección de la arteria carótida por el movimiento intenso de flexión y extensión que ocurre en el traumatismo del cráneo. Esto puede rasgar la parte interna de la carótida y se hace como un elemento obstructivo produciendo un infarto de toda la arteria carótida, en realidad severo por la magnitud del daño. Se agarra la fimbiana, sobre todo se agarra la fimbiana y se agarra la cerebral anterior, y eso produce un intenso infarto, una reacción, una hipertensión determinada severa por un edema intenso. Aquí los métodos de estudio están en los estudios vasculares, tanto la resonancia como la RT o la angiografía. La angioresonancia generalmente las carótidas, las carótidas en relación a poder detectar eso, porque la solución es quirúrgica. Aquí la solución es quirúrgica. Pueden haber crisis epilépticas, y aquí tenemos que diferenciar dos tipos de crisis epilépticas: la epilepsia postraumática y una crisis epiléptica que resulta por el traumatismo de cráneo. Cuando las crisis epilépticas que son benignas, que solamente se producen al momento, son las que ocurren inmediatamente uno sufre el traumatismo de cráneo. Pero aquellas que se presentan a las horas,
o en el máximo de 2 años después de un trauma importante, es así, se puede catalogar como una epilepsia postraumática. Como era mostrar, tiene que haber lesión cerebral. Más o menos el 7% va asociado a fracturas, el 10% va asociado con daño cerebral, ya sea lesión axonal difusa, ya sea un hematoma subdural o con compromiso de hemorragia extramedia. Y el 20% existe cuando existe un hematoma subdural. Es muy simple. Una epilepsia postraumática puede venir al año de haber ocurrido el evento traumático. ¿Cómo yo sé que ha sido una epilepsia postraumática? Porque hago el análisis de cómo ha sido el traumatismo de cráneo. ¿Cómo están ustedes? ¿No? Estuve en coma, estuve en UCI, me drenaron un hematoma cerebral, tuve una contusión cerebral, o sea, sí hay realmente el daño cerebral del recurso de 2 años para ser catalogado como una epilepsia postraumática. ¿Cuál es el tratamiento del traumatismo de cráneo? Esto, cuando hablamos de observación, estamos hablando de todos aquellos traumatismos de cráneo, incluso hospitalizados, como verán ustedes, en relación a poder evaluar un paciente con traumatismo de cráneo. ¿Cómo se evalúa? Muy simple. Escala de grado y pupilas. Solamente 2 cosas, ¿sí? Que no debe olvidarse en cuanto a la evaluación de eso, y es el periodo de observación. Cuando viene un joven que sufrió un traumatismo de cráneo con un reconocimiento mayor de 1 minuto y que en ese momento el examen neurológico es normal, la orientación de la familia, porque lo va a mandar a casa, ¿qué es lo que van a observar en el transcurso de 24, 48, máximo 72 horas? El incremento de dolor de cabeza, incremento de trastorno de conciencia, incremento de la presencia de náuseas y vómitos y la presencia de un déficit neurológico focal. Son 4 cosas que van a decir la familia que inmediatamente se presente debe recurrir a un centro hospitalario en relación a eso, porque muchas veces las noticias están y ya uno lo ve neurológicamente bien y la tomografía salió normal, y no nos olvidemos que la tomografía después salió normal al inicio, incluso en los hematomas epidurales han visto ahí que el hematoma epidural ha sido en algunos casos diagnosticado por resonancia magnética. Es por eso que siempre no se debe pecar por exceso. Se puede pecar por exceso, sin ningún tipo de problemas, tratando de advertir y hacer un seguimiento con el paciente que ha fundamentalmente. El paciente que es hospitalizado son medidas generales para poder hidratarlo, mantener su presión normal, etc. Y se hace el tratamiento de la hipertensión endocraniana que vamos a ver. En algunos casos, si el paciente presentó las convulsiones de algunas horas después de haber ocurrido el traumatismo y en la tomografía yo observo que tiene un hematoma cerebral o epidural, sí se inicia el tratamiento antiepiléptico. Porque ahí ya tengo 2 criterios: el criterio de que hay una lesión cerebral y que el paciente ha convulsionado. Entonces, esos 2 criterios hacen el uso anticonvulsival. No el criterio que tiene un traumatismo cerebral severo y le doy anticonvulsivante para prevenir que tenga una convulsión. Ahí eso sí es cuestionable. La cirugía cuando está indicado el diagnóstico. Por ejemplo, la hipertensión endocraniana. El diagnóstico de soporte básico, el uso anticonvulsivante sí es importante para poder evitar el aumento de la hipertensión endocraniana. ¿Qué hacer cuando el paciente tiene agitación psicomotriz? Se pueden hacer 2 cosas. La medida será más fácil sujetar al paciente en la cama. Puede utilizar el familiar. Obviamente, dentro de su estado de confusión agitada, el paciente reconoce al familiar y el familiar lo puede ayudar a que se controle. Si vamos a usar un fármaco, no usar ansiolíticos, no diazepam, no, midazolam, no. Aquí se utilizan neurolex. Pueden usar el haloperidol o la risperidona, que vienen gotas, para prevenir la agitación psicomotriz, que sí es necesario controlarlo porque eso aumenta la presión intracraniana debido a que el paciente se está agitando, se está movilizando y se debe tratar. Se puede usar 2 diuréticos importantes. Uno es el mannitol, que es el más efectivo y más rápido de poder actuar. El problema es que no puede usarlo en pacientes de tercera edad, y si vamos a usarlo, tiene que usarlo a mitad de esa dosis para poder evaluar a ver si puede eliminar la cuestión pulmonar en relación a esto. De ahí usamos la solución salina, que es mucho más tolerable. Necesitamos nomás el riñón esté permeable para poder
Si el paciente, a pesar de esto, no se controla, a pesar de eso notamos signos que el paciente se está desmayando, el primer paso emergente, ese paciente debe pasar allá a una UCI. Y en la UCI lo primero que se va a hacer antes de hacer coma barbitúrico es la hiperventilación controlada. Habíamos visto ayer que el cerebro tiene un efecto de autorregulación que obedece a los factores metabólicos, entre ellos el glucímico y el PCO2. Cuando queremos hacer esta hiperventilación controlada, hacemos hiperventilar al paciente, estamos eliminando el CO2. El eliminar el CO2 va a ser un mecanismo de vasoconstricción, y cuando nosotros estamos enfrentando hipertensión intracraniana, podemos primero comprender que la presión intracraniana depende de tres variables. Primero, del volumen de sangre que hay en el cerebro que ocupa el espacio. Segundo, del ritmo parénquima cerebral. Y tercero, del volumen de líquido subarachnoideo. Si yo tengo estas tres variables, entonces la presión intracraniana es igual al cerebro, por decir así, a su masa, más el líquido subarachnoideo, más la sangre. Esta es una presión que se mantiene en equilibrio. Quiere decir que el cerebro tiene la propiedad de disminuir el líquido subarachnoideo y de disminuir el flujo sanguíneo para mantener esta presión intracraniana. Cuando ocurre acá un traumatismo intracraniano y aumenta la presión intracraniana, una manera de tratar a la hipertensión intracraniana es actuar sobre el cerebro dando los diuréticos o el coma barbitúrico. En el líquido subarachnoideo, dependiendo de lo que podemos hacer, hasta drenaje del líquido subarachnoideo, poner una válvula o un drenaje externo. Aquí también utilizamos lo que viene a ser la tabla, sacar una tabla del cráneo para poder expandir el cerebro. Esto actuamos por lo que viene a ser la hiperventilación controlada, porque la hiperventilación controlada, al ser mecanismo de vasoconstricción, lo que va a disminuir es masa. Pero esto es de algo transitorio y tiene que ser bien cuidadoso, porque tenemos que tener parámetros de control como son la emisión de gases, que solamente se admite una disminución del mismo, y tener un medio de control para ver cuándo ya la vasoconstricción es muy intensa y está produciendo isquemia. Generalmente utilizamos los potenciales enfocados auditivos. Pero eso solamente tiene 24, máximo 48 horas de uso. Después de eso ya se usa lo que viene a ser el coma barbitúrico, sobre todo en los pacientes que les va bastante edema cerebral, que está condicionando esto al disminuir fundamentalmente, al disminuir el metabolismo, podemos evitar que disminuir el edema cerebral que se está produciendo. Y por último, el tratamiento quirúrgico, que fundamentalmente nos ayuda a hacer que sea un hematoma subdural, que sea una contusión, que sea un hematoma intraparenquimal o un problema de una hemorragia ventricular que podemos derivar al paciente para poder aliviar la hipertensión. Estas son las estrategias que se usan en el manejo de la hipertensión intracraniana. ¿Cuáles son las secuelas que origina una lesión en el cerebro? Una de ellas es la demencia postraumática en gente joven, obviamente producido por la lesión axonal difusa, que es una demencia subcortical, o por las lesiones traumáticas producidas por las múltiples contusiones que ha tenido el cerebro, y esto produce una demencia cortical. Obviamente puede dejar una hemiplegia, una hemiparesia, una hemiataxia o afasia al paciente producto de la contusión focalizada. Esto es producto ya del estrés intenso que tiene el paciente, producto de lo que ha sufrido en realidad. Ustedes se han hecho emergencia, se dan cuenta de lo estresante que es estar en una emergencia, pero es mucho más estresante para el paciente. Y eso puede dejar reacciones de ansiedad o depresión en algunos pacientes. Ya hemos visto los criterios de epilepsia postraumática como consecuencia de un daño cerebral, el paciente puede quedar convulsionado.
Esto se comporta como si fuera una migraña. Muchas veces la migraña es desencadenada por golpes, obviamente banales. Pero aquí estamos hablando ya de la irritación que se ha producido en la cefalea producto de este mecanismo de bamboleo que ha irritado las arterias cerebrales y el paciente queda con una cefalea que parece ser un cuadro migrañoso y que responde al mismo tratamiento preventivo que utilizamos para migraña. Propanolol, por ejemplo, topiramato o atroato, etcétera, ayuda a controlar esto en relación a las cefaleas postraumáticas. Esto que es motivo de juicio, el síndrome subjetivo postraumático. Sufrió un golpe, un traumatismo leve, y el paciente después acusa de que ha quedado severamente afectado, que no puede pensar bien, que no puede mover bien su brazo, y uno toma todos los exámenes y salen negativos. Pero en otros países, como Estados Unidos, es motivo de indemnización en relación a esto. Muchos buscan traumatizarse, hasta accidentes graves definitivos, para poder someterse a este tipo de definición en relación a esto. Y por último, el estado vegetativo persistente. El estado vegetativo persistente se produce cuando el paciente que ha estado en coma, severo, y cuando repentinamente abre los párpados. El abrir los párpados, uno cuando va a examinar, muy difícil salió del coma, pero normalmente cuando uno establece una conversación con otra persona, no solamente nos comunicamos con la voz, nos comunicamos con el gesto. Es muy importante eso porque lo va a pasar tiene que ver con la expresión gestual, tanto el tono de voz que aplicamos como lo que yo quiero mencionar. Por ejemplo, usted se va a declarar a una chica. Bueno, la chica, ahora las chicas se declaran valores también. Entonces, la manera de poder comunicarse en esa expresión, no solamente con las palabras que se están diciendo, a pesar que la palabra tiene una potencia mágica, sino también por los gestos que ustedes están comunicándose en ese momento. Y el chico ya puede decir si me va a aceptar o no va a aceptar por la expresión gestual. Y muchas veces la chica, como son muy sensibles, muy diplomáticas, tratan de no aceptarlo, pero de manera, como se dice, de no afectar sus afectos, de no afectarlo. Pero el chico está notando que en sus ojos le está diciendo que no. Entonces, es lo que observamos en los pacientes fundamentalmente en coma, en estado vegetativo. Usted lo mira a los ojos y el paciente lo ve como si los traspasara. No hay contacto con él. Le damos más si le damos las órdenes simples, si no cierra los ojos, no obedece. Pero el paciente puede parpadear, puede lagrimear, el paciente está respirando, porque el tronco no se ha afectado y el paciente está respirando, puede bostezar y en el bostezo puede levantar el brazo. Es una sinesia. El paciente puede permanecer sentado, puede pasar alimentos, pero el elemento básico, el paciente no tiene contacto con su medio externo, no entra en contacto. No hay reactividad, que es la función fundamental del cerebro. El cerebro es intensamente reactivo, intensamente. Aprende estando dormido, por eso no hay problemas que duermen, están aprendiendo en relación a eso. Eso explica por qué aprendemos simples dormidos. Entonces, ese es el estado vegetativo, obviamente lo más duro para la familia, en relación a todas estas secuelas que hemos visto en relación al traumatismo del cráneo. Bien. Entonces, ahora en esta clase hemos visto algo de esta traumatismo del cráneo para precisarlo. El traumatismo del cráneo, ustedes pueden tener dos tipos de complicaciones. Ocurre el traumatismo, lo primero que tienen que hacer cuando están frente a un paciente traumático es graduarlo, leve, moderado, severo, sin que eso significa que no haya tenido una complicación. Es muy importante eso. Cuando usted está enfrentando a un paciente con traumatismo del cráneo, no cae en el facilitismo de decir que en ese momento que usted está examinando tenga un traumatismo leve. Y ahí tiene que ver otras variables. La edad del paciente, las comorbilidades que tiene el paciente, el tipo de accidente que ha tenido, etc. Todo eso le va a agarrar, pero en el momento que ustedes lo han examinado a través de su grado, a través de lo que viene a ser las manifestaciones sintomáticas del examen neurológico, le está diciendo que es leve. Entonces, el siguiente paso es decir, señor, ahorita no se ve, nunca diga, usted está muy bien y ya no hay ningún tipo de problemas.
pero hay que tener un periodo de observación. Va a observarlo y ahí le dan las normas, que es muy diferente cuando ustedes ven un traumatismo cerebral moderado o severo. La primera actitud es estabilizar a mi paciente. Mi segunda intención, ¿qué tipo de traumatismo ha tenido? Ahí viene el interrogatorio, ha tenido accidente de tránsito, el paciente está en coma. Lo primero que tenemos que hacer es ver mis pupilas y mi grado. Nada más, no necesita ser experto en neurología. Pupilas y fundamentalmente lo que viene a ser el grado, porque les va a determinar qué actitud van a tomar en ese momento. Si viene ya el antecedente de traumatismo en accidente de tránsito, ustedes ya tienen la actitud de decir este paciente, ¿sabe qué? Ya van al neurocirujano. Esa es la actitud de ustedes, pero desde el punto de vista cognitivo, este paciente ya lo estoy preparando para la tomografía. Primero lo estabilizo, sé que no puede movilizarse porque todo traumatismo en el cráneo es igual a hipertensión endocraniana, lo movilizo con cuidado, lo pongo 24 horas, le pongo su cánula en relación de oxígeno si en caso lo necesita, y lo llevo rápidamente a tomografía. Yo mismo lo movilizo para evitar que no se mueva y inmediatamente determino si ha habido una complicación, porque la tomografía es el primer examen que yo debo tener y ahí decido qué hacer. La tomografía le va a decir esto. Si es una lesión nacional difusa, el paciente de frente va a pasar a unidades de cuidados intensivos en relación a eso. Pero ustedes saben ya las complicaciones que estoy observando, complicaciones vasculares o intracerebrales que yo tengo que descartar en este paciente que ha sufrido un traumatismo de cráneo en relación a esta complicación. Bien, ¿alguna pregunta, señor?